Bendiciones, amadas, amigas, siervas del Señor. Hoy quiero invitarte a que estés conectada con nosotros y quisiera hablarles hoy acerca del Salmo 1. No sé si ya lo has leído en algún momento. Y la otra cosa que me gustaría retarte es que te propongas por un tiempo leer todo un libro continuo. Que entres y medites en la palabra del Señor. Muchas veces nosotros nos conectamos, oímos una frase, pero no estudiamos, no meditamos en todo lo que es un libro de la Biblia. No sé si alguna vez te has propuesto hacerlo de principio a fin, o no sé si tal vez en algún momento ya lo hicimos, pero yo quisiera hablar de los salmos y por eso quiero comenzar con el capítulo 1 y pedirle a Yuri que nos lea. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Así es que quiero animarlas a que nos propongamos, aunque sea en este año, leer de forma ordenada. Y no solo leer, sino que meditemos en esa forma de estudiar con la palabra del Señor. Porque es interesante cómo Dios puede hacer en nosotros, hablar en nosotros, inquietar en nosotros el meditar de la palabra. Así es que yo te animo y te reto a hacerlo. Yuri. Así es, pastora, y como usted decía, les invitamos a que se conecten y ahí donde están, agarres tu teléfono o tu Biblia en físico y que juntas podamos leer este hermoso pasaje que contiene una promesa muy grande para cada una de nosotras. Algo que pasa bien interesante es que cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, o sea, el Espíritu Santo te va a ir compartiendo, el Espíritu Santo te va a hablar a nosotras, algo específico, pero a vos también. Y a veces uno no se tiene que quedar con esa bendición, sino que lo importante es que la compartas con alguien más para que esa persona la pueda compartir y así sucesivamente la bendición no quede solo con nosotras o contigo, sino que quede con alguien más. Porque no se trata de que si habló la Erika, que si hablo yo, se trata de que la palabra siempre viva y eficaz. Y es como una espada de dos filos que va a penetrar a lo más profundo de nuestras vidas. Así que cuando leemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo, siempre va a tener un efecto, va a dar frutos en nuestra vida. Es por eso que estás conectada y que vas a invitar a otras que se conecten para que la palabra dé fruto en su corazón al 100%. Ahora sí. Acompáñenme a leer Salmos, versículo 1. Dice, bienaventurada la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Al inicio, Yuri, nos estabas compartiendo que este capítulo de Salmo es algo que en la escuela dominical, ¿verdad? En la escuela dominical ella lo aprendió, lo escuchó, se lo sabe de memoria, pero nos decía, no me lo haga decir ahorita porque puede ser que en cámaras algo se me olvide. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno lee la palabra, hay cosas que si eres joven, que si eres niño o si eres una persona ya casada, cuando leemos la palabra de Dios, seamos de la edad que seamos, algo el Espíritu Santo va a impartir a nuestras vidas. Así es que mientras Yuri la está leyendo, me gustaría que tú vengas y si necesitas volverla a leer, la leas y subraye aquellas palabras que el Espíritu Santo puede hablar o llama tu atención, porque hay palabras, hay frases
que de repente van a saltar. Y a esa es que tú tienes que hacerle la pregunta al Espíritu Santo, la pregunta a la palabra, a que el texto te responda qué es, qué significa, para qué está escrita, qué el Señor te está hablando a vos. Entonces, lo primero que yo puedo compartirle a ustedes es la palabra bienaventurado, bienaventuradas. ¿Qué significa una persona que está bienaventurada? Una persona que está bienaventurada es alguien que está feliz, alguien que vive para Dios y vive por Dios. Por eso es bienaventurada. Y yo pregunto, ¿nosotros estamos teniendo una vida que vivimos para Dios? ¿Estamos teniendo una vida que es por Dios? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? ¿Cómo vivimos una vida? Cuando nosotros, dice, no andamos en malos consejos. Cuando el consejo y la forma en que vivimos, nuestros pasos que damos, están dirigidos por el Señor. Entonces, ¿qué significa la palabra andar? La palabra andar significa ir de un lugar a otro dando paso. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿dónde estamos dando lugar a consejos malos? Hay veces nosotros tenemos conversaciones, estamos en lugares donde no debemos de estar y que eso provoca en nosotros que nosotros nos desviemos, que nosotros andemos en lugares donde no debemos de estar. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu diario vivir? ¿Andas en lugares que las conversaciones corrompen las buenas costumbres? Primera de Corintios 15, del 33 al 34, versión NBI, dice, no se dejen engañar. Miren cómo comienza. Dice, no te dejes engañar. Es posible que en esas conversaciones y en esos lugares donde estamos oyendo malos consejos, estamos siendo engañados o estamos siendo engañadas. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos siendo engañados? Cuando nosotros conocemos y meditamos en la palabra, porque la palabra es verdad. Entonces, dice ese versículo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan. El Señor está pidiendo, vuelvan a su sano juicio, vuelvan a su forma correcta de pensar, dice. Y dice, como convienen. Y dice, y dejen de pecar. En efecto, dice, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios y para vergüenza de ustedes les digo. ¿Qué está diciendo este versículo? Este versículo nos está diciendo, hey, atención, atención a lo que nosotros estamos permitiendo que en nuestra vida dé lugar a nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos comencemos nosotros a establecerse en nosotros y a borrar lo que es importante y a ser engañados, que es la verdad. Y la verdad es la Biblia y la verdad es Cristo. Entonces, a través de eso hay una invitación. Entonces, Dios nos está invitando a que escojamos andar en buenos pasos. ¿Qué es andar de buenos pasos? ¿A quién invita a andar en buenos pasos? A que nos mantengamos locos. Hay dos cosas que habla el Señor. Habla de los justos y habla de los pecadores. Entonces, los justos andan en buenos pasos. No deberían de andar en los consejos de malos. ¿Y qué dice aquí? Sigamos leyendo cuando dice la palabra del Señor en el versículo 3, el versículo 2. Si no dice que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Entonces, cuando nosotros vemos que la ley de Jehová está su delicia, ¿se ha puesto a pensar usted qué es delicia? ¿Qué nos causa delicia? Delicia es aquello que nos causa gozo. Delicia es aquello que nos causa placer, que nos sentimos satisfechos. Eso es lo que Dios quiere que su palabra, y eso es lo que nos está invitando, cause en el justo, cause agrado, cause satisfacción. Y entonces dice, y es algo que causa satisfacción, pero dice, en la ley medita ¿cuándo? De día y de noche. No sé si quieren compartir algo más en esta parte, pero cuando dice medita de día y de noche, en otras palabras,
hay 3 cosas que yo quisiera hablar de meditar. Número 1, escuchamos. Número 2, pensamos. Y número 3, hacemos. Entonces, cuando usted está escuchando este versículo o cuando tú lees algún versículo, escuchas lo que la palabra de Dios dice. Comienzas a pensar en lo que la palabra de Dios te está diciendo y luego comienzas a hacer lo que la palabra. Entonces, cuando dice medita de noche y de día, no solo se trata de que cuando leas el versículo estés pensando, sino que comiences a hablar meditando de día y de noche y luego seas un hacedor de esa palabra. No sé si quieren compartir algo. Estaba leyendo en la palabra que dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en 1 de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y meditaba mientras usted estaba hablando que muchas veces nosotros tenemos conversaciones en nuestro interior y nos olvidamos que Dios está escuchando nuestros pensamientos. Dios está escuchando nuestro corazón. Y a veces caemos en un ciclo, como en un círculo que no tiene salida, porque estamos tratando de encontrar respuestas a través de nuestro propio corazón. Y las respuestas no están en nuestro corazón, sino en la palabra del Señor y en los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros. Y eso es lo que tenemos que procurar. Por eso cuando no tenemos la capacidad de salir de ese pensamiento individual, de aquello que nos quiere mantener engañados, es bueno ir a la palabra y también entre hermanos conversar las cosas. Buscar a alguien con quien hablar que nos ayude a ver desde otra perspectiva, alguien que nosotros sepamos que tiene palabra, que vive conforme a la palabra, que tiene un pensamiento bíblico, que nos puede dar una guía. Dice la palabra del Señor que la palabra es lámpara a nuestros pies, o sea que y lumbrera a nuestro caminar. Que la palabra nos instruye acerca de cómo debemos andar, cuál debe ser el paso a paso que debemos de llevar en nuestra vida. Entonces, cuando usted estaba hablando de eso, meditaba que es importante que no dejemos que nuestro corazón genere conversaciones en donde Dios no esté presente y su palabra no esté presente. Sí, cuando hablamos de meditar, es algo tan importante en nuestra vida y hoy podés preguntarte ahí donde está, y esto me lleva también a mí de manera personal a hacerme esta pregunta: ¿en qué estás meditando? ¿En qué estás meditando? Porque lo que vos estás meditando es lo que estamos haciendo, como usted decía, pastora. Lo que estás pensando es lo que te está llevando a la acción, a cómo estás llevando tu casa, cómo estás tratando a tus hijos, cómo estás tratando a tu esposo. ¿Qué es lo que estás meditando hoy? Y que el Espíritu Santo en este momento pueda escudriñar lo más profundo de nuestro corazón, porque Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede mostrarnos, traer a luz todas esas cosas que no están bien en cada una de nosotras. Y que en este momento tu oración sea: Espíritu Santo, escudriña lo más profundo y muéstrame todo lo que no está bien, porque Él quiere renovar tu pensamiento, Él quiere renovar nuestra mente. Él quiere hacer algo nuevo y quiere que nuestra meditación sea conforme lo que Él quiere que nosotros hagamos, basado en su obediencia y en su palabra. Amén. Bueno, en realidad eso que estás diciendo, Yuri y Erika, tienen un gran sentido, porque cuando Erika está diciendo que muchas veces nosotros somos engañados y engañados en nuestra mente, en nuestro corazón, la Biblia dice: no erréis. En otras palabras, cuando dice no erréis, está diciendo lo mismo: no seas engañado. Y cuando dice no seas engañado, o sea, no caigas en el pecado. Y pecado es errar al blanco. Y bueno, la verdad es la palabra de Dios. Entonces, como dice Yuri, si en realidad nosotros estamos meditando en cosas que nos llevan al error, que nos llevan a la falta, entonces nosotros no estamos siendo
producente y no vamos a prosperar en lo que queremos alcanzar. Entonces, pero dice la palabra, pero el que medita de día y de noche, o sea que es algo constante y continuo y de forma intencional. Yo te quiero retar a que de forma intencional medites en la palabra, andes en tu mente. Necesito meditar en la palabra en la mañana o en la noche o en todo momento. No se trata de algo religioso, no se trata que comiences a pensar de que tengo que leer la Biblia, tengo que hacer un devocional. No, porque entonces no tiene efecto. Lo hacemos desde un corazón religioso, desde una mentalidad religiosa, y lo que Dios quiere es que nuestra meditación vaya alineado con nuestro corazón, con nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vos y yo hacemos eso, cuando lo hacemos como dice su palabra, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, el amar a Dios es también obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo hacemos así? Vamos a ser, dice, como plantados junto a agua, junto a aguas. Y entonces dice que nuestro fruto, dice, va a dar a su tiempo. Entonces hay una bendición que Dios da al que medita en su palabra y disfruta. Pero también, ¿qué pasa a alguien que no es justo, que no medita de esta forma? Cuando vos y yo no lo hacemos, dice que vamos a perecer. Somos como los pecadores, somos como esas personas que estamos errando, llevando nuestra vida alejada de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué les pasa a ellos? O sea, si te pones a leer otra vez, dice que les va a ir mal, dice. Su camino va a ir como un perecer, va a perecer, dice. Entonces, quiero decirte hoy, y con esto termino, que en el nombre de Jesús, la palabra del Señor es algo que nosotros debemos deleitarlo, es algo que nosotros debemos disfrutarlo. Y vos decís, y algunas veces pensás que la palabra no le entendés a alguna parte, o puede ser que pensás que tenés que hacerlo y se vuelve una carga. Yo quiero que hoy en el nombre de Jesús eso se empiece a desvanecer, que seamos una iglesia que al escudriñar la palabra se vuelva algo gustoso, se vuelva algo que nos hace sentir satisfacción, que nos hace sentir deleite. Y eso tiene que ver con la disposición de tu corazón. Así es que Dios te bendiga, te amamos y queremos que el Señor se manifieste cada mañana a través de su palabra, hablándote a tu vida. Que venga una temporada sobre tu vida donde la palabra del Señor sea para vos algo que te edifica, algo que te llena. Que tu pensar y tu hablar sea conforme a las palabras, porque de esa forma vas a alcanzar plenitud en tu desarrollo en la escuela, en tu desarrollo en la universidad, en tu desarrollo con tus amistades, con tus amigos, y vas a alcanzar esa plenitud que solo Dios, hay un lugar que solo Dios tiene para nosotros, y ese lugar nada ni nadie lo puede llenar, y la única forma es que le conozcas en lo íntimo, y en lo íntimo es saber cómo Él piensa. ¿Y cómo sabemos cómo Él piensa? Meditando en la palabra de día y de noche. Bendiciones.